Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Amén.
Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, y a ti se compara, quien como recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú
Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo, gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, muy contentos de estar nuevamente a través de Neuma Multimedia en las redes sociales, a través de la aplicación, compartiendo este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Les saluda el pastor Román García y nuevamente un gusto poder estar con todos ustedes en este día miércoles, ya 8 de mayo, saludando aquí al buen hermano Jaime Alfonso. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Hermano Román, amigo querido, qué gusto me saludarte, sí, cómo no. Aquí muy contentos de estar un miércoles más, por voluntad del Señor, para seguir dando la palabra. Y quiero empezar el programa, arrancarlo de tal manera, felicitando al ingeniero Jaime Lozano Díaz por su cumpleaños. Al buen Jimmy Boy. Querido hijo, ya sabes cómo te amo y te queremos tanto, hijo, que cumplas muchos años más, que Dios te siga bendiciendo como hasta ahorita lo ha hecho. Qué bárbaro, qué bendición de Dios. Gracias a Dios. Y a él Dios me ha bendecido a mí con este hijo varón, que siempre añoré desde que antes de que él naciera, yo lo quería. Fíjate. Y mira, ya el ingeniero ya a punto de recibirse. Fíjate. 23 años. Qué bendición. Así 23 es. Años ya. Ya 23. Fíjate, saludos al buen Jimmy. Como si fueran 30 más o menos. No, hombre, gracias a Dios. Qué bendición. Sí, bendición. Lo queremos mucho. Saludos, hijo. Saludos, un abrazo. 8 de mayo, fíjate, hace 23 años. ¿Cómo a qué horas, no te acuerdas? Sí, fue algo muy sufrido porque fue ya pasando el mediodía. Okay. Y fue tipo de película porque no llegaba el doctor de la anestesia, entonces mi esposa estaba sufriendo y a mí se me ocurrió empezar a contar chistes. Estaba mi mamá ahí me dio un sombrerazo, me dio un... O sea, el que sufría no eras tú, no, estaba bien nervioso, estaba joven y se me ocurrió empezar a contarle un chiste a mi esposa, y ahí está mi mamá, y ¿qué te pasa? Tú con el chiste y ella con dolores de parto. Sí, bueno, en fin. Pero sí fue... Eres tremendo. Sí, también le mando un saludo, que al rato va a escuchar ahí. Sí, pero estamos muy gozosos porque hoy nos vamos a reunir todos a festejar a nuestro querido hijo. Ahí con gusto llegamos, ¿verdad, Ricardo? Sí. Ahí hay un semáforo para el que trae regalo, verde, y el que no trae regalo, pues rojo, ¿verdad? Ahí está. Para que sepan cómo llegar, cómo llegar. No, sí, bueno. Ahí, ya sabes, enfrente de la casa del pastor. Muy bien, muy bien. Sí, para el que sepa. Pues bueno, pues aquí estamos muy contentos, ¿verdad? Con tanto calor que está haciendo ahorita. Sí. Estaba escuchando las noticias que traemos en todo el país, más de 130 y tantos incendios o 160, no, ya es una cantidad
increíble. Sí. Todo lo que está pasando en el mundo. 11 estados aparentemente van a estar a más de 45 grados. Fíjate nada más. Incluyendo Nuevo León también, ¿verdad? Híjole, pues sí. Tamaulipas, bueno. Y aquí pues no vamos a cantar más las rancheras. Oye, y después estaba... mi mamá me mandó un video que ahorita que están en protesta muchos personas que se dedican a la industria agrícola en el centro del país o en el sur. No sé en qué estados, no recuerdo bien, pero que sí está, hay un movimiento grande donde estaban con tractores en las carreteras. Y yo que estaba viendo también las noticias allá en Europa, todos los países europeos están en el mismo problema. Hay un grave problema en la industria agrícola donde, digo, perdón por comentarlo así, pero hay algo que está pasando en el mundo. Incendios, problemas agrícolas, no hay precios suficientes para poder solventar la ¿verdad? Producción. Así es. Entonces, tenemos por otro lado inundaciones, siempre los digo, yo lo veo, me quedo yo admirado. Pues sí, admirado, sabemos en qué momento estamos viviendo, pero cuando lo estás viviendo dices, oye, que el Señor nos siga guardando, ¿verdad? Nosotros, su iglesia, porque están las cosas muy difíciles. Sí, cómo no. Y seguimos nosotros, bueno, viviendo nuestra vida, celebrando la vida, ¿verdad? Porque el Señor así nos lo demanda, pero pues estamos viendo lo que está sucediendo en todo el mundo. Allá en Rusia otra vez por quinto mandamiento, es el presidente, entre comillas, que más ha durado en los últimos 100 años en todo el mundo. Allá el presidente de Rusia se sigue fortaleciendo. Siguen existiendo ahí lazos muy importantes entre enemigos de Israel, empezando por Irán. Ayer te envié yo una noticia que estaba pasando ya en Euronews, es el canal ahí europeo de las noticias, donde estaban pidiéndole que una respuesta inmediata ya a Irán. ¿Cuál es el plan que tienen ellos hablando en la energía atómica? Porque no lo quieren para energía, ¿verdad? Lo quieren para una bomba. Entonces, el mundo ahorita está complicado. Muy complicado. Vienen elecciones en Europa, vienen elecciones en Estados Unidos, vienen elecciones aquí en México. Y bueno, pues está difícil para todos. Bueno, en fin, vamos a empezar de una manera con la palabra del Señor. ¿Cómo ves, hermano? Algo que realmente nos alimenta el espíritu. ¿Te parece? Claro, a eso venimos, hermano. Claro que sí, con mucho gusto. Invitándoles ahí que nos acompañen en su Biblia, en el libro de Amós. Capítulo 5 de Amós. Vamos a leer ahí una de las advertencias que el Señor le hace a su pueblo a través del profeta Amós. Amós significa el que lleva la carga. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos deja ver en esto, ¿sale? Amós capítulo 5, una insistencia del Señor para con nosotros, un insistir de Dios para nuestras vidas. En este capítulo 5 de Amós, insisto, el que lleva la carga, y ver lo que el Señor habla a través de este profeta. Vamos a leer del 1 al 6. En Amós capítulo 1. Capítulo 5, del 1 al 6. Vamos a leer ahí, por favor, y meditemos, y ahorita vemos lo que nos traes para la mesa, Jaime, para poderlo compartir con todos. Dice en el capítulo 5, versículo 1 de Amós: oigan esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Oigan esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel, decía el Señor a través de Amós. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Cuando la palabra señala así, la Virgen de Israel, se está refiriendo
a aquel sector de la población que se mantuvo en pureza. Aquel remanente del Señor que no había caído. Es decir, cuando el Señor habla de la Virgen de Israel, la Virgen de mi pueblo, está hablando de ese remanente que se mantuvo en pureza, de ese grupo pequeño que se mantuvo. Pero ya cuando dice cayó, es como decir, nada se ha salvado, todo está caído. Una condición muy triste en este tiempo, porque Dios decía, pues lo que yo no quería que cayera, cayó. Lo que se había mantenido firme, cayó. Entonces, para que podamos ver ese término, porque entonces es como decir, híjole, entonces, ¿qué queda, Señor? ¿Qué queda, verdad? Porque sabemos que siempre el pueblo pues tiene sus vaivenes, sus inconstancias, inconsistencias, pero cuando dice el Señor, cae lo que se había mantenido firme, puro, es ahí donde es como esta sociedad está inmersa en sacudimientos, está mal por todos lados, pero mientras haya un pueblo que busque a Dios, mientras haya un sector, dices, bueno, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Amén, sí. Pero luego advierte, pero si la sal desvaneciere su sabor, de nada sirve. De nada sirve. Y es más o menos lo que está diciendo aquí. Es una lamentación, por eso dice, levanta lamentación, porque cayó aquello que no había caído. Entonces imagínate la condición tan triste en este tiempo, que citamos el capítulo 5 de Amós, para que Dios esté diciendo, híjole, lo que no esperaba, o lo que no quería, o lo que no debía ocurrir, ocurrió. Y entonces dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse. No es de que, pues me levanto y me arrepiento y me vuelvo al Señor. No, dice, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. Vas a salir con 1000, vas a regresar con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor. Van a ir con 1000, van a regresar con 100. Van a ir con 100, van a regresar con 10. Pero así dice el Señor a la casa de Israel. Búsquenme y van a vivir. Fíjate, caído el pueblo, derribado el pueblo, diciendo, no te vas a levantar, pero te digo algo, búscame y vas a vivir. Buscadme y vivirán. No busques en Betel ni entres en Gilgal. Todas estas ciudades que vamos a mencionar tienen un significado en el acontecer, en el caminar de Israel. Todas estas ciudades que vamos a mencionar. No busques en Betel, ni entres en Gilgal, ni pases a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha otra vez. Busca a Jehová y vive, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Y lo que quiero señalar de este pasaje es la gran fidelidad de Dios. Amén. El Señor está viendo que su pueblo ya está en una condición deplorable, una condición caída, donde no habrá cambio, caída totalmente. Y Él está diciendo, ya no es como ustedes consideren. Van a salir con 1000. Estaban ante un tiempo de lucha, estaban ante un tiempo de guerra, pero van a regresar con 100. Van a ir con 100, pero van a regresar con 10. Imagínate, ver totalmente afectado el 90% de tu ejército a la hora de salir a la guerra. ¿Por qué no estaban con Dios? Porque no estaban con el Señor. Y entonces el Señor les dice, búsquenme y van a vivir. Y esta es una palabra, mis amados, que siempre podemos estar considerando. El hecho de que Dios invita a
atrae a su pueblo a que le busque y que buscándole encuentre la vida. Ahora, nosotros vemos este cuadro como un cuadro sumamente complicado porque dice el Señor, cayó la virgen. No la que ya estuvo casada, no la que ya está en relaciones fuera del matrimonio, no la que tiene mala reputación, no, cayó la virgen. Y entonces el pueblo tendría que decir, híjole, pues entonces si lo que nos preservaba, porque siempre en una familia, y lo digo con mucho cuidado, en una familia que camina con el Señor y de repente se apartan la gran mayoría, con uno que se mantenga, ese uno es el vínculo para la misericordia. Ahí, Señor, te pido por favor, ese uno va a estar intercediendo, ese uno que se mantiene es el que va a estar sacando adelante por la fe. Señor, recordemos a Abraham, cuando por causa de Abraham, fíjate, por causa de Abraham, Dios le iba a avisar, por causa de Abraham, Dios le iba a advertir de la destrucción a su sobrino, para que se salvara. Y Abraham intervino porque dijo, bueno, ahí vive mi familia. ¿A poco vas a destruir la ciudad si hubiere tantos justos? Solamente por esos justos tú vas a destruir a la ciudad. Si hubiese 100 justos, no, si hubiese 100, no. Y entonces Abraham entiende que Dios se limita a sí mismo a no hacer cosas siempre y cuando pues haya alguien ahí. Entonces hay un remanente, un grupo, exactamente. Cuando no encuentra ni pues la cantidad mínima, bueno, Dios dice, como quiera voy a hacer juicio. Sin embargo, le concede la familia a Abraham, o sea, su sobrino y su familia, te los concedo por causa de Abraham. Entonces, cuán importante, a veces algunas personas me dicen, pastor, es que ya mejor no quiero congregarme porque mire, pues antes veníamos en familia y ahora me da mucha tristeza porque no venimos, y de los que veníamos nada más ahora quedo yo, quedan dos, y yo le digo, no dejes, claro que no dejes de buscar al Señor, porque y tu fortaleza está en el Señor, sí, y pues eres el vínculo entre tú y entre tu familia y el Señor, para con la familia, sí. Y entonces es muy ahí desgastante, yo lo entiendo, porque sí pasa, es muy desgastante, mas sin embargo nuestras fuerzas están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando ese hermano, esa hermana que se habían mantenido en el Señor, que se habían mantenido fieles, de repente sabes que va a aventar la toalla? Híjole. Y es ahí donde dice el Señor. Es el peor error. Y ahí le dice el Señor, ¿sabes qué? Adviértale. Si ya cayó la Virgen, si ya cayó lo que se mantuvo en pureza, no va a haber forma. No se van a poder levantar. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace ver que Él necesita, Él requiere, Él demanda. Es su voluntad. Es su voluntad que haya gente que esté intercediendo, que haya gente que se mantenga. Recordamos al profeta que dijo, Señor, solo yo he quedado, ¿verdad? Y estaba muy preocupado de que se iba a morir. Y el Señor le dijo, tengo otros 7,000 como tú que no han doblado su rodilla. Es decir, Dios siempre se preserva un grupo de personas para que se mantengan firmes. Entonces imagínense en una nación donde la nación se olvida de Dios. Pero alguien dice, no, bendice a México. Pues México está mal hace mucho tiempo como nación, como tantas otras. Sí. Pero por causa de un pueblo que está salando la tierra, ahora sí que la gente dice, es que eres bien salado. Bueno, eso es positivo, no es negativo. Sí. Es que tú vienes y nos salas. Eso es positivo porque la sal preserva, que no se, en aquellos entonces todavía se hace, tú lo haces. Sí. Salar la carne para que no se eche a perder. Para que no se pudra. Para que no se pudra. Sí. Pero también la sal era la señal del pacto. Sí. Entonces Dios dice, mira, no importa que no todo sea sal, mientras haya sal, está bien. Lo vemos en los alimentos y en muchas cosas. Ok. Pero ¿qué pasa cuando esa sal se desvanece? ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Su sazón. Sí. ¿Qué pasa
cuando los que se habían mantenido fieles al pie del cañón, de repente vamos a dejarnos llevar con la corriente. Y es ahí donde dice el Señor, de esta no te levantas. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo que mantiene la extensión, vamos a decir, de la misericordia de Dios a un pueblo. Si hablamos, oye, Sodoma y Gomorra pudieron no haber sido destruidas, sí. Si hubiese al menos la cantidad mínima de personas, no todos, pero por causa de esos pocos, se preservan los muchos. Pero al no llegar a esos pocos, bueno, dice Dios, bueno, te voy a preservar a tu familia. Porque todavía mandó 2 ángeles para poderlos rescatar. Y de los que rescató, nosotros sabemos que uno solo de ellos, el papá, caminaba en justicia. Ni la esposa, que le atrajo más ver el desastre de los demás. El desastre de los demás y lo que se estaba dejando, lo que estaba perdiendo allá. Y luego las hijas, con lo que conocemos en la historia que ocurrió. Sí. Entonces te das cuenta que bueno, no había nada. Y aún así el Señor dice, búsquenme, vivirán. Este pasaje, en el 4, cuando dice, búscame y viviréis, en el 6, cuando dice, búscame y viviréis, es un mensaje para todo aquello cuando se considera, para todos aquellos cuando Dios dictamina un juicio que ya la cosa está perdida, que ya no hay vuelta para atrás en algo. Y entonces Dios le dice a los que entiendan, a los que atiendan, búsquenme y van a vivir. Búsquenme y van a vivir. Y en este caso, digo, no es nuestro caso, ni espero que lo sea como nación, ni como ciudad, y que estemos en una generación donde haya un grupo que todavía se mantenga. Por eso, ojo, ¿qué va a pasar cuando estas vírgenes sean levantadas, según Mateo 25? Viene a la tierra un juicio. Viene a la tierra la gran tribulación. Sí. ¿Por qué? Porque lo que podía haber preservado, los que podían haber levantado la voz, los que podían haber levantado la mano, ya no van a estar. Entonces, imagínate de un pueblo, de una sociedad sin los cristianos, aquellos que son fieles al Señor. Sabemos que hoy en día hay un grupo importante. Fíjate, sí, pastor, pero sabes que yo veo que hay mucha gente que cree que está relacionado con Dios, o sea, que vive en una falsedad. Fíjate, ya ves que yo soy de Monterrey, hay una reunión de cuando éramos jóvenes muchachos, de primaria y secundaria. Okay. Y entonces, y este es un ejemplo que estoy dando, era un colegio religioso. Okay. Religioso romano, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Entiendo, bueno, entiendo. Entonces, importante, famoso, destacado. Sí, totalmente. Sí. Allá en Monterrey, pues, siempre había predominado ese tipo de colegios. Bueno, a lo que voy lo siguiente. Vamos a ir a una reunión. Y esta reunión, pues, son 150 personas, hombres, de la edad. O sea, ya que están a punto de que los hijos ya se van a casar. O lo que andan en eso. Gente ya muy madura, ¿verdad? Ajá. Y dicen ellos. Dice la hermana Clara que ¿qué andas haciendo acá? Si eres de allá, ¿qué andas haciendo acá? Dice la pues hermana que la dirección de Dios, gracias a Dios, Él me salvó, la verdad. Sí. Yo pensaba que esa era mi decisión, venirme aquí a Saltillo, pero el Señor me llamó acá de este lado sin haber conocido al Señor. Él me salvó. Amén. Si me hubiera quedado yo allá, estaría como aquellos que estoy platicando. Y me da mucha tristeza, porque estas personas, amigos de la infancia, dicen, mira, vamos a hacer la reunión, vamos a pasar por el colegio, y después de ahí vamos a tener una misa, así dicen, ¿verdad? Una misa, y después de ahí vamos al festejo, y el festejo pues es una borrachera, punto, se acabó, no hay más, así es, discúlpame, pero así es. Y después dice, oye, ¿sabes qué? Como nos va a quitar el tiempo, mejor ya quitamos la vuelta al colegio y nos quitamos la misa y mejor hacemos una oración en donde va a ser la borrachera, punto, así es. Es el acuerdo. Entonces,
Y yo digo, cuando yo estaba escuchando el audio, le dije a mi esposa, amor, ¿tú crees que estos amigos que de la infancia, que compartí desde primero hasta tercer año de secundaria, primero de primaria, sexto año de primaria, después, o sea, amigos de jovencitos, muchachitos, sí. ¿Crees que están invitando al Señor a la fiesta? Pues, claro que no, total. Entonces, pero ellos están en una falsa relación con el Señor, porque el enemigo, que se llama Satanás y diablo, es muy astuto y viene a engañar, a matar y a destruir. Sí. Y están engañados. Y creen, hay mucha gente que cree que tiene una relación con Dios. No es cierto, está totalmente despegado de Dios. Sí. Y es una tristeza porque viven engañados y creen, aseguran, según ellos, de que están bien ante el Señor. Sí, claro, porque la religión, cualquiera que sea, la religión, exceptuando la que el Señor menciona en Santiago, la religión es la forma en que el hombre busca religarse con Dios. Religar es una palabra latina. Y el hombre no se da cuenta, pero la religión sustituye, no se da cuenta, si se diera cuenta otra cosa sería, pero no se da cuenta que la religión viene a sustituir a Dios. El efecto de la religión, el objeto de la religión humana es la sustitución de Dios. Es decir, adoro a Dios sin Dios. Entonces, imagínate el problema en que eso nos mete, porque que estés adorando a Dios sin Dios, sin estar, o sea, pues ¿cuál Dios adora si no hay Dios? Entonces, la religión le hace creer al ser humano, que está bien con Dios. Por eso es que ofende tanto a Dios. Claro. Ahora, nosotros que estamos en la palabra, que estamos en el conocimiento de la voluntad de Dios a través de las Escrituras, sabemos, entendemos, porque a mí me ha pasado también, a todos, a ti también, pastor, a todos nos ha pasado, de que tenemos familiares o amigos que amamos y que estamos, a veces sentimos pues una tristeza porque no han aceptado a Dios, no han aceptado a Cristo. Sí, no le han conocido. No le han conocido. Y lo peor que podemos hacer es como esa virgen que se caiga. Caer. No podemos. O sea, el Señor nos ha puesto aquí para sanar la tierra, para llevar la luz del Evangelio. Entonces no podemos achicarnos, no podemos caernos. Se vale, como ayer lo comentabas, de repente puede haber una desesperación o algo, pero nuestro auxilio está en Cristo Jesús, está en nuestra oración, estar con Él, ¿verdad? Entonces, no dejarnos vencer, tomar la fortaleza que es Cristo Jesús y seguir siendo un callado, seguir siendo, luchando en esta guerra, que hay una guerra espiritual, para que el Señor se muestre en esas personas que queremos tanto y que amamos tanto, para que algún día se les pueda revelar y que ellos puedan aceptarlo. Bueno, fíjate lo que dice la promesa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia y tu casa, ¿verdad? Tu casa, entonces, cuán importante es que nosotros tengamos esa fe. O sea, ¿de quién se agarra esa promesa? Y yo sé, porque hay gente que dice, pastor, es que yo soy el único. A mí me tocó acercarme Gloria al a Dios Señor. por ser el único. Sí. Y que vas a trabajar, ¿verdad? Sí, dime. Me tocó ser el primero en tomar una decisión firme por Cristo en la casa. En mi caso, mi hermano estaba en la fe, fíjate. Mi hermano del medio, mi hermano Edgar, le mando un saludo, un abrazo. Cuando eras joven. Muy joven. Y él... Porque ya... No, sí. Ay, perdón, tuve que decir muy joven porque... perdón, sí. Ahorita, pues... Ya está. No tanto.
Okay. Oye, y resulta que él, aunque no se congregaba, tenía una relación con Dios. Amén, sí. Tenía un amigo y entre el amigo él platicaban. Dice que un día no se congregaba, insisto, no se congregaba. Ahí había un error. Pero sí pedía por nosotros, que nos salváramos. Y una vez más de una vez lo escuché testificar esto. Dijo que pedía a Dios que se convirtieran los de la casa, pero más que se convirtiera su hermano mayor. Tú. O sea, Román. Ya te imaginarás. Sí. Y dice que un día se cansó. Sí. Un día se cansó. Se cansó. Y dice que oró, dijo: Señor, tú puedes alcanzar a cualquiera menos a mi hermano. Así le dijo. Dijo: y ya no te voy a pedir por nadie. Aventó la toalla. Ya no te voy a pedir. Ya no te voy a pedir. Por nadie. Sí, porque no has hecho nada. Así o sea, no, aparentemente... ¿Se enojó? Se enojó. Sí. No has hecho volver a nadie. A mi hermano y a mi familia. Al siguiente día que él hace la oración, yo empiezo a buscar a Dios. Pero él no se da cuenta sino días después. Y ya luego lo testifica. A lo que voy es, fíjate qué cerca estuvo el hilo de romperse. Sí, no, ya hasta aquí. Lo que no sabía. Y luego, por eso digo que fui el primero en caminar bajo esa convicción. Porque en mi caso, yo me empecé, desde el primer día que Dios produjo eso en mí, yo me empecé a congregar y jalé a mi hermano menor, y luego mi hermano del medio, mi hermano Edgar, empezó a asistir con nosotros a ese lugar. Pero a lo que voy es, pues él de alguna manera sí se relacionaba con Dios, sí estaba muy consciente de Dios, pero no se congregaba. Ahora, él dice, no, pues yo pedía, y que así decía, ¿verdad? ¿Cómo sería? Si así estoy ahorita, ¿cómo sería antes? Dijo aquel. Pero, ¿cómo sería la situación que decía, tú puedes alcanzar a cualquiera menos a mi hermano Román? Y dijo, ya no te voy a pedir, ya me cansé. Aventó la toalla. Pero al siguiente día, yo tomo una decisión, pues, ajeno al tema con él, o sea, con un tema de ¿sabes qué? Yo voy a buscar a Dios, así. Y tenía unos compañeros ahí, cristianos, y le digo, ¿a dónde vas? Voy a ir ahí. Así. Y de la noche a la mañana, ya, a congregarme, ¿cuántos cultos hay? ¿Dónde hay que estar? ¿Qué hay que hacer? Sí. Ahora, bendito sea el Señor, sí, que pues sabemos que es su misericordia. Amén. Pero a través de esa fe, pues se estaba orando, y luego a través de una decisión, en mi caso fue una decisión, mi hermano menor empieza a asistir, me lo llevo, ni siquiera le pregunto, mi hermano me decía para todos lados, vente, vamos. Y con mi hermano a la semana, 10 días, dice que se extrañaba, dijo, ¿y estos a dónde van? Y ya dijo, no, estos ya agarraron por aquí, ya es por aquí, ¿verdad? Sí. Y ya él se incorpora a congregarse con nosotros. Pero lo que voy es, cuán importante que esté ese uno, cuán importante es que esté ese que a lo mejor está cansado, que a lo mejor está frustrado, y que no caiga. Y dice el hermano, o sea, yo le dije hoy, ¿sabes qué? Ya no voy a pedir por él, ya estuvo, ya ni yo. Oye, brother, a mí, por ejemplo, me pasó que mi abuelo, que era cristiano, ¿cuántas noches no ha de haber orado por toda su familia? Sí. Por años o décadas, estoy seguro. Y después de muerto él, de que ahora está bien vivo, está allá con el Señor, pero de que ya no está aquí entre nosotros, sus oraciones fueron escuchadas por el Señor. Claro. Y fueron alcanzadas, en este caso, por familia, y voy a hablar en forma directa, por mí. Me llegó década y media después de su fallecimiento. No, perdóname, más de 2 décadas. Más de 2 décadas. 2 décadas y pico. Ya te es fácil a ti hablar en décadas, ¿verdad? Sí, ya nos llevamos así, ¿verdad? Es cierto. Bueno, sí, soy... y eso que no me pinto el pelo. Muy bien. Bueno, pero a lo que voy es de que alguien tiene que estar en la trinchera, a alguien de la familia, a alguien de los amigos, a alguien. El Señor le da la valentía para estar en ese vínculo con Él, orando, pidiendo, clamando por los que esa persona Él ama, y el Señor escucha. Sí. Entonces, para esos hermanas o hermanos que de repente, porque así nos ha pasado
Y a lo mejor nos va a seguir pasando de que de repente tenemos alguna desesperación o algo. Ayer estaba platicando yo un amigo. Dije, a ver, pero no entiendo por qué, amigo, si ya te expliqué. Me dijo, es que voy a cumplir 3 años de que me dio el paro cardíaco, Jaime. ¿Y por qué no se aceptó el Señor? Ya te he platicado de él. Y me decía, es que son muy cabezón, fíjate nada, la respuesta de él. Sí. Y yo le decía, mira, cuando un amigo realmente quiere a un amigo, le ofrece lo mejor. Y lo mejor que yo tengo es Dios. Amén. Por el cariño que yo te tengo, como amigo, escúchame la palabra. Bueno, le dije, ¿cómo quieres convencerte de que Dios existe, que es verdadero? Me dijo, científicamente. Bueno, pues mañana tengo un desayuno con él, porque se lo voy a demostrar que científicamente en la ciencia que el Señor nos ha dado, como hizo las constelaciones, hizo la tierra, hizo los mares, todo lo que, las especies, el ADN, todo, se va a demostrar de que Dios existe. Entonces, el Señor, ya me dijo, ¿por dónde quiere? Bueno, pues por ahí vas a ver que el Señor existe. Entonces, tenemos que estar 3 años, le ha tomado. Yo le dije a él, si hoy el Señor pidiera tu vida, estarías en el infierno y me daría mucho dolor verte ahí. Entonces, es tan preocupante. Cuando yo le dije eso, a él le llamó la atención. Dijo, caray, está en juego mi eternidad. Claro. Entonces, a veces, hermanos, al momento que estemos hablando con estos parientes, estos amigos, además de que estar hablando con el Señor, hay que utilizar palabras que realmente les llegue a ellos, porque a veces las palabras que utilizamos, como yo lo he hecho muchas veces, son palabras que no penetran, porque son palabras en la Biblia, pero para poder llegar, son palabras que crean conciencia de lo que está en juego. Es toda una eternidad alejado fuera de Dios. Sí. Cuando ellos nada más penetrante que la palabra de Dios, nada más penetrante que la totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a lo que voy es eso. Nosotros tenemos que con la palabra generar conciencia, apelar al entendimiento, pero al momento a la fe, que entienden ellos de que está en juego una eternidad, que Dios nos promete, porque esa es la voluntad del Señor. Y la tengo aquí, mira, déjame, si tengo, aquí tengo, en lo que traía, me voy a atrever a decirte, mira, Juan 6, 39 y 59 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, esto lo está diciendo Cristo, que de todo lo que me diere, no pierdan yo nada. Amén. Esa es la voluntad del Padre, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y aquí hay una promesa de Cristo, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, que estemos en una eternidad con Él. Sí, su deseo son Él. Es su voluntad. Sí. Entonces, cuando, oye, ¿qué voluntad tan perfecta tiene el Padre para nosotros? Cuando el incrédulo llega a comprender de que está en juego toda una eternidad fuera de Dios, algo tiene que llamarle la atención. A ver, dime. Y con la palabra de Dios se le tiene que revelar. Entonces, siempre me emociono mucho yo cuando estoy hablando de eso, pero es que es necesario que la gente despierte, y nosotros no podemos dejarnos vencer. Somos la Virgen y no podemos caer. Somos la sal y somos para presentar la luz del Evangelio. Así es. Ahora, el punto de lo que venimos hablando es, ¿qué pasa si Dios no encuentra nada? ¿Qué pasa si Dios no encuentra quien alce la voz? ¿No encuentra a Dios quien interceda? Tenemos un ejemplo en Ezequiel 22:30, si quieres lo leemos. Podamos ver a la luz de las Escrituras esta demanda del Señor, ¿verdad? Para todos nosotros, lo que Dios está haciendo y la demanda que al menos tiene, ¿verdad?
Si ya lo tienes ahí, 22:30, ¿qué dice? Y busque entre ellos hombres que hicieron vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí y a favor de la tierra, para que yo no la destruya, ni no la hallé. Y no lo hallé. Para que yo no la destruyese, ¿y qué dice? Y no lo hallé. El Señor no encontró a alguien que hiciera vallado, pero el Señor hace eso. Entonces imagínate, cuando Él dice, oye, pues cayó la Virgen de mi pueblo, ya no hay quien se levante, pues entonces, ¿qué más queda, verdad? O sea, por eso sí le invito a que considere, si está caminando solo, pastor, es que yo soy el único, es más, hoy íbamos todos en familia y ya nadie va, pues usted agárrese del Señor, que cuando el Señor busque, sea hallado usted, ¿verdad? Sea hallado usted en el Señor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios dice, busqué uno. Otra vez leo el versículo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese. Y no lo hallé. Ese es el problema. Bueno, pero por eso Él tuvo que venir a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Como no lo halló, viene Él. Así es, viene Él. Ahora, cuando Él está en nosotros, Él es el que actúa en nosotros. Sí. Y entonces por eso tenemos que estar haciendo nosotros lo que Él vino a enseñarnos. Así es. Que es estar en la brecha, ¿verdad? Sí. Está en la brecha para poder que Él haga su obra aquí entre nosotros. Yo aquí le puse, Cristo es el camino. Sí, tuvo que venir Cristo, no hay yo, pero ahora, si Cristo está en nosotros, es a través de nosotros. Es a través de nosotros, Cristo en nosotros. Amén. ¿Verdad? Sí. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuán importante es entonces que veamos que Dios sí busca a alguien, alguno. Lo mencionábamos en el caso de Sodoma y Gomorra, un grupo pequeño para una ciudad tan grande, o para dos ciudades tan grandes, y no lo halló. Ahora aquí Dios está diciendo, cayó la Virgen. Ahora, ¿qué pasaría si usted dice, ¿sabe qué, pastor? Ya todos nos apartamos. Sí. Yo lo escucho ahí de rebote, alguien me comparte la publicación y lo escucho, pero ya ni me congrego, ya estoy todo frío. Bueno, para ustedes es esta palabra. Dios dice, búscame y vas a vivir. Ahí es donde vemos el buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que ya todo está perdido, aunque pareciera que ya el matrimonio no va a salir adelante, no va a salir avante, aunque pareciera lo que usted me diga que parezca, la palabra del Señor dice, pero si me buscan, van a vivir. Amén. Y esa es una ventaja gloriosa. Esa es una ventaja que todo aquel que diga, bueno, pues yo voy a buscar a Dios, pues ¿por qué estoy así? En ese momento que decides buscar a Dios, Dios cumple esa promesa, dice, buscadme y viviréis. Pero dice también, no busques en tal ciudad, no busques en otra ciudad, no busques. ¿Por qué? Porque en todas esas ciudades Israel había vivido algo maravilloso. Y a veces vivimos de los recuerdos. Es que yo me acuerdo cuando íbamos, yo me acuerdo cuando estaba allá, yo me acuerdo cuando vivía mi abuelo, yo me acuerdo cuando... Bueno, te relacionas con ese lugar, con ese punto, pero no identificas que lo que estaba detrás de ese lugar, persona, era el Señor. Cuando dices, no, es que cuando estaba aquí mi abuelito, un ejemplo, no es mi caso, pero cuando estaba aquí mi abuelito, él me hablaba, y yo me acuerdo que... Y dices, pues no es tu abuelito, era Dios hablándote a través del abuelo. Así es. O yo me acuerdo que cuando viví en aquella ciudad donde todos... No era esa ciudad, era el encuentro con Dios que tuviste en esa ciudad. Entonces, a veces, como ahorita decíamos, que la gente con religión se desvía, se aparta, sustituye a Dios. Lo mismo nos pasa con las vivencias, con las experiencias, ¿verdad? Que creemos que necesito volver a vivir esa experiencia, necesito volver a un retiro, a un encuentro, necesito volver a una convención.
Señor, lo que necesitas es de mí. Amén, Me necesitas a mí. Y es muy a menudo un distractor el hecho que no nos demos cuenta de cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que necesitamos al Señor. Y vuelvo a insistir, para cuando cae, la Virgen de su pueblo dice, Señor, no queda más que búsquenme y van a vivir. Pero insisto, esa es una gran ventaja, porque tú lo estás escuchando y dices, a ver, pues la casa está volteada, todo, cada quien se apartó, pero si yo le busco. Y ese es el punto. Dios atrayéndote a buscar, porque veías ahorita en Juan, la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. No quiere que ninguno se pierda. Y entonces Él constantemente está ofertando, búsquenme. ¿Por qué? Porque Él es la vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros como su creación dependemos de Él como creador, ¿verdad? Y una de las estrategias que utiliza el enemigo, ¿ya para qué? Ya para que lo buscas, mira, si no cambias y esto y aquello, y te abruma toda esa mentira. Pero la verdad es esta: Dios, que es la vida, dice, búscame y vas a vivir. Y de hecho es búscame para que le conozcas, es búscame para que entiendas. Dice nuestra hermana Graciela que su nietecita también cumple 16 años. Ándale. Vienen nacieron el mismo día que Jimmy. ¿Es la hermana Graciela qué? Lozano. Ah, mi tía. Fíjate, a mi tía, por las oraciones de su papá, mi abuelo, a ella también la alcanzó. Gracias a Dios. ¿Cuántos? Y mi bisabuela, que yo le decía mamá grande, así la conocíamos, vivió 100 años. Ella también ha de haber orado mucho, que le llegó hasta mi tía Graciela. Tía Graciela, abrazos, bendiciones y felicidades a tu nieta, la verdad que la queremos mucho. Sí, que Dios la bendiga. Siempre. Entonces, cuán importante es para nosotros ser ese pueblo que se mantiene. Y ese pueblo que se mantiene firme en el Señor, fiel al Señor, es fortalecido por Dios. No crea que lo tiene que hacer en sus fuerzas. No crea que no te desmayes y aguanta. No es así. Es no desmayes, aguanta, porque yo estoy contigo. Porque yo te fortalezco. Fíjate. Porque yo te bendigo. Sí, Jaime. En Juan 10:28, exactamente lo que estás diciendo, porque lo estás hablando en base a la palabra, la voy a leer. Dice Cristo, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Así es. Esto es muy importante, porque yo cuando acepté al Señor, que fue en mi intimidad, en mi casa, solo, clamando a Él, yo le pedí nada más eso. Le dije, no me interesa nada de lo que pueda venir, finanzas, es más, le dije, ni salud, no, dije, nada es nada. Le dije, solamente te pido, por favor, el Espíritu Santo ahí me agarró, porque él me auxilió para poder decir esta oración. Dije, nada más te pido, por favor, Padre, que no me dejes que yo me suelte de tu mano. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Orando, claro. Pero aquí está revelado, esta fue la respuesta del Señor a mí, que dice, yo les doy vida eterna, así, y después dice, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. O sea, de la mano de Cristo. Es una promesa que Él nos está haciendo a nosotros. Si nosotros nos mantenemos con el don de la fe que Él nos ha dado a nosotros, y nosotros nos mantenemos orando, o sea, estamos siendo fieles al Señor, escudriñando su palabra, compartiéndola, haciendo sal en la tierra, dando la luz del Evangelio, nada ni nadie nos va a poder quitar de la mano del Señor. Es una promesa y nos va a dar vida eterna. Sí, por eso insisto, alguien dirá, pastor, mire, ya todo se perdió, pastor, ya no hay vuelta para atrás. Digo, no es que yo no les dé el valor a su expresión cuando alguien me dice, pastor, es que ya no hay nada que hacer, es que ya todo está perdido, pastores. Ok, no es que no le dé valor, es que conozco un consejo que va más allá de esas palabras. Amén.
Porque volvemos al caso. Nosotros empezamos leyendo Oseas capítulo 5 y les dice, cayó. Lo que no debía haber caído, cayó. Lo que se tenía que haber mantenido, se mantuvo. Pero ¿qué creen? Búsquenme. Claro. O sea, ¿cómo es tan grande la misericordia de Dios? Amén. ¿Cómo es? Porque nunca es por nuestras fuerzas, nunca es porque nosotros querramos. No. Es por Dios. Como tú le mencionaste ahorita, busqué entre ellos hombre para que hiciese vallado, para que estuviese en la brecha, para que hablara por mí en defensa del pueblo. No lo hallé. ¿Qué hizo? Él mismo vino. Sí. Esa es la intermediación Gloria que hace a Dios. Cristo. Él mismo vino. Él es el intercesor. Él es el mediador. Sí. Ayer lo estabas comentando, así es. Él es el mediador, Él es el medio para llegar al Padre. Él mismo lo dice. Cuando dice Él que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y eso es porque el Padre y Él uno mismo son. El Padre, el que conoce al Padre conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo conoce al Padre. El Padre y el Hijo uno son. Amén. Sí, entonces Dios llamándonos a Él, Dios atrayéndonos a Él. Y quisiéramos decirle esto, insistirle, hágaselo llegar a alguien. Y si no es vía la liga, ¿verdad? Si no es que le comparte la liga, usted tome esa palabra que Dios le da y dígale a esas personas que parece que ya todo está perdido, que ya no hay solución, busca a Dios. Hermano, ayer estaba hablando con un hermano después del servicio. Un hermano que he ido apreciando mucho, y que lo apreciamos mucho. Oye, y me dijo, Jaime, fíjate que cuando yo fui de viaje me pasó lo que me dijiste que iba a pasar. Y estaba platicando con esta señorita, una señorita ahí que no es creyente. Dice, pero sabes, Jaime, me salió palabra, y me salió palabra cuando yo pensaba que no. Dije, pero es que hay una promesa de Dios que dice que de nosotros correrán ríos de agua. Entonces tienes el valentía. Lo que pasa es que tu palabra ya está en tu corazón, ya está rebosante ahí de tu corazón, y el Espíritu Santo habita en ti. Bueno, pues el Señor habló utilizando tu garganta y tu persona, tu figura. Me dice que no dejaba de hablar, es que se quedó hasta admirado a él. Pues es el Espíritu Santo que está obrando. Cuando de repente el Señor dice, a esta persona hay que hablarle, ¡pum! Se te abre la garganta y empieza el río de agua viva, que es la palabra del Señor, se desborda. Entonces a mí me gustó mucho ese testimonio que él me estaba regalando, y ahí veo yo cómo el Señor obra en todos nosotros. Hay un hermano ahí en la congregación que de repente le he ido a visitar, el hermano Carlos. Oye, y de repente lo escucho hablar, pues yo me doy cuenta que es el Espíritu Santo que está dentro de él. Cómo habla, ¿verdad? Entonces, todos nosotros los que estamos aquí en el humilde entendimiento de la palabra del Señor, el Señor, su palabra tiene que habitar en nosotros para nosotros poderla compartir. Claro. Entonces, ahora piénselo de esta manera: un cristiano en el que ya no hay palabra, un cristiano en el que no hay comunión, un cristiano, ¿qué te queda? Queda el caparazón. Por eso el Señor dice, ya cayó la Virgen, ¿ya qué queda? Y a veces nosotros nos deslizamos, nos confiamos, dejamos de leer, dejamos de orar, de tener comunión, de congregarnos, y no nos damos cuenta que el valor en nosotros es Él. La vida en nosotros es Él. Amén. La fortaleza en nosotros es Él y su palabra. Amén. Y entonces imagínate que te estás vaciando. Perdónenme, pero tuve un accidentito, ya algunos lo saben. Que gloria a Dios porque cuidó a tu hijo y te cuidó a ti. Amén, hubiera sido algo terrible. Sí, terrible, una tragedia. Y cuando estabas dando el testimonio de tu esposa el domingo, se quedó corta. Porque ya después ahí Diego me decía las distancias que son y todo, y la altura que está en la terraza esa, era un proyectil dirigido. Pero gloria a Dios que te salvó a ti, a tu sí, hijo. gracias. Ahora, a lo que voy es que una persona puede tener un accidente,
y en un ratito se desangra. Una persona. Sí, sí. Oye, no fue tan profunda la herida, no esto, pero le pegó a este vaso y ¡pah! Sí. Se vacía la vida. Sí. ¿Por qué doy este ejemplo tan crudo, tan lastimoso? Porque nosotros sabemos hoy en día que la vida del hombre está en la sangre del hombre. Amén. Entonces, en un ratito te puedes desangrar. ¿Qué pasa con un cristiano que está sangrando? De repente ya entra en un estado anémico. De repente ya no me congrego, ya no tengo convicción. ¿Cuál es la garantía de la vida? La vida de ese cristiano es su sangre. ¿Qué pasa cuando nosotros, la vida, que es el Señor en nosotros, se está yendo porque no me congrego, porque no oro, porque no leo, porque no tengo comunión con los... No aliento y no me alientan a congregarte, a leer, al comentar de la palabra? Mire, nosotros cada día, de lunes a viernes, estamos aquí con ustedes, gracias a Dios. Algunos nos acompañan un día, otro día. Nuestro hermano Jaime acompaña los miércoles. Usted a lo mejor no está todos los días, pero a lo mejor no está todo el programa, pero está un ratito. ¿Qué está haciendo usted? Usted está meditando la palabra, usted está escuchando. Algunos participan, agradecemos a Dios. Sí. Ese hacerlo con fe, estar comentando la palabra, hace que la vida siga en nosotros. Pero sí. ¿Qué pasaría? Hoy en día es muy, muy famoso que se tenga que hacer un cateterismo, que se tenga que destapar vasos, sí. Porque no está la circulación de la vida. O que una persona tenga problemas de anemia y dice, oye, se ha diluido, por así decirlo, la sangre, es una manera de decirlo, o tiene una leucemia, ¿verdad? Una sobreabundancia de células blancas en su sangre, y la vida no está en ese equilibrio. Por eso, si, por así decirlo, la Virgen del pueblo era lo que preservaba al pueblo, y al final de cuentas Dios dice, ni siquiera era la Virgen la que mantenía a ustedes sus vidas, soy yo. Era yo en ellos. Claro. Era yo en eso que llamo la Virgen de su pueblo. Ahora piense, por favor, usted como cristiano, cuando usted anda en el Señor, lleno del Espíritu, compartiendo la palabra, animando a otros, es Cristo en usted. Amén. Dando esa vida, no derramando, no desangrándose, sino vertiendo ese manantial ahora como agua para otros sedientos. Y entonces usted puede alentar, inspirar a un hermano. Oye, sí es cierto, me voy a poner las pilas. Oye, sí es cierto, me estoy dejando de congregar. Oye, sí es cierto, voy a hacer esto. Y se determina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el valor que tenemos es Cristo. Amén. En nosotros. Amén. No, es que, ¿qué haríamos? Alguna vez alguien me dijo, y lo digo con mucho cuidado, y entiendo que era una persona muy nueva, un cristianismo muy incipiente. ¿Qué haríamos si no lo tuviéramos? Me decía una ovejita ahí de la congregación. Sí. Le digo, pues tómame una foto, préndame una vela y se empezó, pastor, no sé así. Le dije, pues es que no me diga eso. Sí. Pero yo le daba ese ejemplo para decirle, el valor en nosotros es Cristo. Amén, sí. El valor en su pueblo es Cristo. Sí. El valor en los cristianos es Cristo. La vida es Cristo. Sí. Y entonces Cristo está diciendo, búsquenme. Y una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo, es una persona llena de vida. Amén. Y sabes que por eso, pastor, a estas hermanos que de repente puede pasar que se distancian de congregarse o de estar en la palabra, estoy seguro que dentro de ellos o dentro de ellas hay un llamamiento que Dios mismamente Él está propiciando. Y cuando tú tienes ese pensamiento, no es tuyo, es del Espíritu Santo que te está llamando a que vuelvas a Él. Cuando llega a pasarte eso, si es que estás distanciado o algo, contéstale. Sí. Porque es Dios el que te está buscando. Fíjate, cómo es increíble. Dios nos pide que lo busquemos, pero Él vino primero a buscarnos a nosotros. Sí, nos busca a partir de que Él nos buscó. Voy a decirlo propiamente. Nos llama a buscarle a partir de que Él ya nos buscó. Sí, y por ejemplo, en Juan, aquí lo voy a... dice 3:16, dice, porque de tal manera amó
Dios al mundo. Aquí está hablando de lo que estamos platicando nosotros. Dios nos amó primero. Dice que ha dado su Hijo unigénito. Bueno. Pero aquí está. Dice, Él ya nos amó. Y nos dio a su Hijo. Vino a buscarnos. Darle una respuesta. Y así es, dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La respuesta es creer en Él, venir a Él. ¿Crees o no crees? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees? Le buscas. ¿Crees? Estás. Así es. Así es. Y es lo que está esperando la respuesta. Sí. Ahora, una vez de que tú ya crees y que tienes esa convicción, ¿qué vas a hacer? Aquí la respuesta es buscar la voluntad del Padre. Sí. Esa es. ¿Ya crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es Dios mismo? ¿Crees que el Padre y el Hijo uno son? Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Buscar su voluntad. Amen. ¿Cómo vas a buscar su voluntad? Ayer estabas platicando tú acerca de ídolos. Si no buscas al Señor en base a su palabra, te vas a formar un ídolo. O muchos. Y ese hay que tener mucho cuidado. Me gustó mucho lo que decías ayer, pastor. Porque lo pueden buscar en Cielos Abiertos Saltillo. Ahí está la predicación o la enseñanza del 7 de mayo. Fue muy poderosa. Fueron creo que 35 minutos, pero muy poderosa. Mira, a lo que voy es lo siguiente. Si no buscas la voluntad del Señor a través de sus escrituras, te vas a pensar que tú crees uno, que es lo que le está pasando a mis amigos de la infancia, a mucha gente, que creen que tienen una relación con Dios, con un Dios fabricado por ellos, sí, o que les enseñaron que es el Dios equivocado, no es el Dios de las escrituras. Sí, así es. No es el Dios que nos creó, el Dios que nos sustenta. El Dios que vino a buscarnos y que dio su Hijo. Amén. Para que nos enseñara que Él es el camino. Entonces, una vez de que ya tenemos esa convicción de que sí es Él, de que es el yo soy, buscar su voluntad a través de su palabra. No hay otra. Esa es la voluntad del Señor. Sí, ahora fíjate qué interesante. En Colosenses capítulo 1. Sí. Colosenses capítulo 1. Voy a leer desde el 24 para que tenga sentido. Por eso decía, no busques en Gilgal, no busques en Berseba, no busques en Betel. Porque ahí Israel había tenido ciertos encuentros con Dios, ciertas situaciones con Dios. Y la gente a veces vive del recuerdo. Vive de, yo quisiera volver allá. No, lo que quieres es volver a Cristo, pero allá estuviste en Cristo. Hay gente que me dice, pastor, yo conocí al Señor allá en Estados Unidos, o conocí al Señor allá en el sur, o conocí al Señor. ¿Cómo añoro aquello? No, lo que añoras es al Señor. Claro. Pero no te das cuenta, pero lo relacionas con un momento, una situación, un grupo de personas. Pero si te das cuenta, el valor es Jesús. Amén. Claro. Lo que preservaba al pueblo... Sí. En ese entonces de Amós era la Virgen del pueblo, que era aquellos que se preservaban en el Señor. Sí. Y cuando no quedó nada, dice el Señor, bueno, el que me busque va a vivir. Amén. Porque si ya no se guardó este grupito, aquel que me busque, porque la vida es Él. Amén, sí. El Señor dijo, esa Virgen ya no se va a levantar, la Virgen de mi pueblo no se va a levantar, pero el que me busque va a vivir. Amén. Fíjate qué interesante. Esa es la voluntad del Padre. Ahora, fíjate lo que dice Colosenses 1:24 al 27. 1:24. Sí. Para que vea, por favor, que el valor en todo lo que se está diciendo, el valor no es otro más que el Señor Jesucristo. El valor no es otro más que Dios mismo. Mire, yo me salgo estoy en la transmisión en Facebook, me salgo y me meto a los que comparten. Ya me metí a la de uno y a la de otro y le pongo like. Gracias por compartir, gracias. La palabra corre y sea glorificada. Amén. Mire por favor lo que dice Colosenses 1:24. Pablo escribiéndole a los gentiles. Gentiles, todos aquellos que no son de origen judío. ¿Sale? Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Fíjate que diga, me gozo en lo que padezco por. Dices, caray, está raro, ¿eh? Sí. Que se goce en padecer por. Ni siquiera por sí mismo, por otros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El domingo estuve compartiendo de que la roca ya fue golpeada y no se debe de volver a golpear. Pero Pablo dice, ¿qué creen? A mí me golpearon y llevo las marcas de Cristo, llevo aflicciones de Cristo, porque la gente sigue golpeando la roca. La roca es Cristo. Cuando le tendría que hablar, le tendría que alabar. Claro. Ya fue golpeada, pero la gente sigue golpeando. Entonces Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
de la cual, dice Pablo, de la iglesia, fui hecho ministro, siervo, esclavo. Soy muy bonito ministro, pero pues... Entonces, nada más aquí para aclarar el punto. Entonces, los que reciben los golpes de Cristo somos la iglesia. Somos la iglesia cuando hay un pueblo que sigue persistiendo en su obstinación, sigue persistiendo en su rebeldía, en su necedad. Sí, así es. Y entonces aquellos representantes del cuerpo siguen padeciendo las aflicciones de Cristo. Amén. Porque Así somos es. el cuerpo de Cristo. Así es. De lo cual no habría que extrañarnos si Dios así lo decide. Y entonces aquí el 25. De la cual, de la iglesia, fui hecho ministro. Según, ¿qué tanto ministramos a Dios? Según, ¿qué tanto servimos a Dios? Según la capacidad de administración. Si no hay capacidad, si administras muy poquito, bueno, pues sirve muy poquito. Si, es como los talentos. Cada quien tiene diferentes cantidades de talentos. El Señor te va a juzgar por tus talentos, ¿verdad? Por lo que Él te ha dado, te va a demandar de lo que te ha dado. Yo te puse aquí, Jaime, porque para que hicieras esto. ¿Qué cuentas me vas a traer? No te voy a decir, oye, pero yo quería aquello, o yo te quiero dar a nombre de aquel. No, tú lo que te di. Ahora aquí lo que dice es que Pablo es ministro de acuerdo a la administración de Dios que me fue para con ustedes. Ahí lo está aclarando. ¿Qué tan siervos, a ver si cabe la palabra, qué tan siervos podemos llegar a ser? Como en la medida de lo que podamos administrar del Señor. Amén, sí. Es de Él. Sí. Nosotros somos sus administradores. Totalmente, entonces somos sus siervos. Así es. Si administramos de Cristo una gran cantidad, podremos decir que somos siervos en esa proporción de Cristo. Amén. Toda la creación fue llamada a servicio. Sí. Ese es el problema, que si la creación no termina sirviendo al Creador, pues se va a servir a sí mismo, va a servir a otro, a los ídolos, a los dioses ajenos, a quien sea, porque la creación fue creada para servicio. Y está bien, ¿no? Póngase un ejemplo. Papá que lleva a su hijo a la escuela, a sus hijos a la escuela, ¿usted es el chofer de sus hijos en ese momento? Claro. Y mamá que le prepara el desayuno y cómprales y eso. Cocinera. Claro, y uno también, el trabajador. Pero también lo fueron nuestros padres de nosotros, o el tutor, o el abuelito, qué sé yo. Servicio, todo el tiempo en servicio. Claro, ¿hay gran beneficio en el servicio? Claro que lo hay. Sí. ¿Verdad? Pero qué mayor satisfacción servirle al Señor. Claro. Ahora, ¿en qué medida se puede servir al Señor? En la medida que se administre lo que es del Señor. Amén. Volviendo, todo es de Él. Amén. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, y para que anuncie, administro, pero anuncio cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, anunciar es parte del servicio, pero es un área muy específica del servicio. Entonces, nadie que diga yo sirvo está exento de anunciar la palabra. No eres llamado a ser un maestro, no eres llamado a ser un erudito en temas, pero sí de anunciar. Claro. ¿Qué haces? Pues yo anuncio. Pero usted me pudiera dar más razón. No, mire, vamos con él o platique con el hermano, platique. Pero yo anuncio. En algunas ocasiones solo anunciaré aquello de lo que soy testigo. En algunas ocasiones ya habré sido enseñado, adoctrinado por Dios. Pero al menos debo de anunciar lo que tú decías. O sea, mi familia, si yo soy cristiano de la familia, yo soy el responsable de, aparte de ser un siervo de Dios, un administrador, debo ser anunciante de la palabra de Dios. Que son dos apartados diferentes. Y uno no me exime del otro. Tengo que anunciar la palabra, tengo que servir a Dios. Pastor, pero yo anunciando la palabra soy siervo de Dios. Sí, pero aparte de, tienes que administrar. Oye, pero yo soy un administrador de los bienes de Dios en su palabra. Ok, pero aparte no dejes de anunciar. Por eso Dios siempre va a estar fomentando el evangelio, el evangelismo. Gente que esté anunciando. ¿Por qué? De hecho, porque Dios tiene siervos dispersos por toda la tierra. Y entre más anunciemos y bien administradores seamos de lo poco mucho que Dios nos ha dado, mejor estaremos viviendo como sociedad, mejor estaremos viviendo. Claro. Porque estamos haciendo nuestra función. ¿Verdad? Somos la sal. Y lo que acabas de decir, Cristo nos mandó a que divulgáramos el evangelio en todo el mundo.
Y vuelvo a insistir, es en anunciar. Usted puede ponerle ahí algo en su carro, usted está anunciando. Usted pinta o pone una lona fuera de su casa, usted está anunciando. Oiga, pues usted es maestro. No soy maestro, pero anuncio que Dios es bueno. De hecho, es parte del llamado. Si se recuerda lo que el Señor dijo a través de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Usted podría pagar solamente un comercial en radio, en redes sociales, en la prensa escrita propiamente, en un periódico, en la televisión, nada más para decir Dios es bueno. Un espectacular y decir Dios es bueno. Amén. Amén. Y usted está cumplidamente anunciando. O se puede poner ahí, como muchos lo hacen, en un crucero y con una pancarta, decir, yo todos los días me voy a salir a tal hora. Y busca a Dios. Dios te está buscando. Busca a Dios. Tú dices, oye, ¿qué está haciendo? Está anunciando. Que busques a Dios. Ahora, hay la administración y el anunciamiento. ¿Sale? Bien. Dice, que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pablo está anunciando un misterio de la palabra, pero que ahora ha sido manifestado a los que se apartan. ¿Quieres más revelación de Dios? Pasa más tiempo con Dios. ¿Quieres más revelación de Dios? ¿Quieres entender más a Dios? Pasa más tiempo con Dios. Dice que anunció, no dice a los cristianos, no a los evangélicos, dice a sus santos. ¿Y qué implica la palabra santo? Alguien que se aparta, alguien que pasa tiempo con el Señor, alguien que reserva tiempo con el Señor y se dedica a la oración, se dedica a la palabra. Decía ayer, hermanos, a veces le falta una pieza al rompecabezas, pero si no preguntamos, si no pasamos tiempo en la palabra, si no le preguntamos a Dios, ¿qué respuesta quieres tener? Sí, ayer que estabas dando la palabra, que lo invitamos a que la vean, está muy buena, que tú haces una pregunta y algunos levantábamos la mano y la otra era levantar. Ahí yo levanté la mano, fíjate, pensando equivocadamente, pero ayer me dio luz la palabra del Señor a través de ti. Dije, y le di las gracias al Señor. Dije, ay, Dios mío, o sea, y eso que ya había leído esos versículos, ya los había leído. Caray, es cierto, yo me había equivocado. O sea, el Señor no se equivoca, el que se equivoca es uno al momento de leer, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, por eso hay que estar siempre pegados. Ayer yo te decía, hombre, andaba bien, pero muy cansado. Pero el Señor me dijo, ve, andaba pero cansado. Y llegó tarde. Sí. Se perdió el momento. Bueno. ¿Le tiramos o ahí lo dejamos? No, ya me tiraron a nivel nacional. A nivel nacional. Oye, pero de todos modos llegué, pastor. Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios. Y eso me ayudó a levantarme temprano hoy. Luego, voy a adorar, tener mi devocional con el Señor, bien bonito, muy poco. Pero cuando pasa de repente eso, volviendo desde el principio del tema, que te sientes fatigado porque tienes la negativa de la gente o mismamente tu propio cuerpo, ando cansado, el Señor te busca y tienes que responderle, y más vale responderle satisfactoriamente. Sí, amén. Nos escribe nuestra hermana Verónica Rodríguez, dice, nuestros sufrimientos no son para completar la obra de redención. No, la obra de redención es de Cristo, la salvación pertenece al Señor. Amén. Pero qué bueno que la hermana haga la aclaración. Digo, no dijimos lo contrario, pero aseveramos lo que ella está complementando. Nuestros sufrimientos no son para completar la obra de redención, desde luego que no. Nadie es salvo por obras, es salvo por gracia. Amén. Eso Cristo lo ha hecho en su perfecta humanidad. Él murió en una cruz, resucitó para perdón de nuestros pecados. Así que estos sufrimientos a los que Pablo se refiere tienen el propósito y vienen como consecuencia del avance del Evangelio. Entonces, Pablo se gozó en sus sufrimientos, completó las aflicciones de Cristo en su ministerio e hizo su parte por la iglesia. Dice nuestra hermana, Pablo no estaba sufriendo para dar redención, sino para proclamarla,
para dar a conocer a Cristo y el glorioso misterio que nos ha sido revelado. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Claro que es el versículo al que vamos, ¿verdad? Al versículo 27. Y cuán importante es, yo mencioné ese pasaje específicamente porque compartí el domingo una palabra de cómo Cristo la roca fue golpeado para obtener agua. Sí, amén, sí, así fue. Y luego Dios le dice a Moisés, ahora háblale, y Moisés la vuelve a golpear. Sí, la golpeó 2 veces. Sí, y la golpeó 2 veces. Y ese es el punto, que si el contexto de lo que dije fue en base al pasaje de Números y de Éxodo, entonces tiene que ver con ese obtener de agua de la roca. Y que hoy en día la gente que persiste o se obstina, pues golpea contra la roca y el cuerpo de Cristo, que es Pablo, tú y yo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y en esta temporada representantes, embajadores de Cristo. Amén. Y cuando la gente se opone a Cristo, se opone a nosotros. Claro. Y entonces va contra nosotros, ¿verdad? Claro. Y ese es el contexto de lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sigo leyendo. El misterio, la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los que se apartan, a los que pasan tiempo, a sus santos, a sus apartados. A quienes, a sus santos, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Sigue siendo un misterio entre los gentiles, pero es las riquezas de la gloria, de un misterio entre gente, no que se aparta con Dios, sino que está lejana a Dios. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros. Amén. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Amén. ¿Cuál es la esperanza de este mundo? Cristo en nosotros. Amén, así es. Entonces, cuando yo dejo de proyectar a Cristo, dejo de manifestar a Cristo, lo voy a poner de esta manera, miren, voy a pasar a un pasaje en Juan. Acompáñenme a Juan 15. Esto puede traer mucha claridad respecto a este punto. Voy al capítulo 15, si me quiere acompañar ahí, por favor. Vea lo que dice el versículo. Vamos a versículo 6. Juan 15, 6. ¿Lo quieres leer, por favor? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahora, hay que decir primero, aquí entramos al compartir que hace nuestra hermana Rosy, realmente, en el 15:6, todo pámpano es parte del árbol, es parte de la vid, de la parra, le decimos acá, en este Parras, Coahuila, ¿verdad? En un montón de vides, unos viñedos, parras. El pámpano es una parte de la parra, de la vid. Pero si el pámpano no permanece en la vid, pierde el valor de la savia. Lo que hace glorioso al pámpano es la savia en él. Amén. ¿Qué pasa si el cristiano, Cristo, así es. ¿Qué pasa si el cristiano se seca? Pues que esa vida se esfuma. Se va, como le pasó en el capítulo 37 a la nación de Israel con los huesos secos, que la nación se convirtió en huesos secos, ya no en cuerpos muertos, ya no en cadáveres, perdónenme la expresión, en huesos secos. Y entonces Jesús da una ilustración aquí con respecto a un árbol, con respecto a la parra y los pámpanos en la parra, que somos llamados a permanecer pegados al árbol que nos nutre de la savia, al árbol que nos hace florecer, al árbol que nos hace fructificar. El que en mí no permanece, o sea, hay gente que permanece y hay gente que no permanece, pero el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se sacará. Y lo recogen. Y los echan en el fuego. Aquí hay muchas is. ¿Ya se dio cuenta?
el mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se supone que un tiempo estuvo pegado al árbol, no permaneció en el árbol, entonces lo van a quitar, pero no lo van a quemar. No lo van a quemar. Si usted lee, dice, sí, y se secará y los recogen, y después viene otra coma y dice, y los echan en el fuego, pero eso ya es el final, y arden. Eso es lo que quiero destacar. No los quitan para quemarlos, los quitan para que se terminen de secar. Sí. Cuando se secan, los juntan, hacen grupito, hasta se reúnen, pero ya secos, ya sin vida, sin entender que el valor era la savia, no ellos. Amén, así es. Y eso le puede pasar a todo aquel que está confundido porque se pone detrás de una religión, porque se pone detrás de una experiencia, de alguien que tiene buena moral, de alguien que se porta bien. Dios dice, espérate, lo valioso en ti es la savia, pero si no permaneces en el árbol, te van a separar del árbol y van a esperar a que te seques. Y cuando te seques van a esperar a que te juntes con otros igual. Y luego esto, y luego esto. Y luego hasta que arde. Y hasta que ardes. Entonces, ¿qué termina siendo, perdónenme, qué termina siendo el infierno? El proceso final de alguien que conociendo o no al árbol, que habiendo estado o no en el árbol, no permaneció. Y Dios dijo que, por eso hay cristianos que dicen, oye, ya me aparté. No estás perdido mientras no estés seco. No estás perdido mientras Dios no intervenga para reinjertar. ¿Cuántas veces no hemos visto esta ilustración? Los ingenieros agrónomos seguro lo saben perfectamente, pero agarras una varita y le pones en agua, oye, de repente, oye, reverdeció. Sí. O injertas algo que ya no estaba y lo ahí con una técnica y oye, volvió a brotar. Gloria a Dios. Amén. Pero cuánta gente no está consciente, bueno, hablan como cristianos, ya no se congregan, ya no honran a Dios, ya no sirven a Dios, ya se están llenando otras cosas, pero lo único que queda en ellos es un rasgo final de savia. Y aún a ellos se les dice, búscame y vas a vivir. Pero ¿qué pasa si la gente, no, yo estoy bien, no esto, no aquello, pero yo sé que, yo y Dios? Y dice Dios, no, hace rato que vas tú solo. Claro. ¿Por qué? Porque no entienden que están viviendo un proceso en lo único que se está esperando para seguir al siguiente paso es que se cumpla. ¿Qué pasó cuando Dios trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Dios dice, voy a ir y veré si todo lo que se dice así es. Es decir, voy a ver si finalmente ha llegado al paso donde no hay vuelta atrás y hay que entrar en otra etapa. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Sí. Por ejemplo, en San Mateo, bueno, en Mateo 22, 14 dice, ¿qué dice? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, esto quiere decir que hay mucha gente que está llamada al Señor, pero ¿cuántos le contestan? ¿Y cuántos permanecen? Porque al final el Señor va a escoger. Va a escoger, pero nos escoge en el proceso del sufrimiento, en cómo respondemos ante Ayer estaba dando consejería antes del servicio y platicaba con alguien y le decía, mira, lo importante no es lo que has vivido, lo importante es cómo enfrentas, cómo procesas lo que vives, bajo qué fundamento, bajo qué circunstancia, situación, porque a final de cuentas todos nosotros tenemos que entender, sí o sí, que Dios nos ha amado, que Dios nos ha extendido su misericordia, que Dios se quiere mostrar a nuestras vidas, que Dios se quiere glorificar, que Dios tiene un propósito, pero que nos extiende su voluntad, nos hace que le conozcamos para que nosotros decidamos sobre eso. O sea, Él no va a decidir por nosotros. No. Él nos invita a que conozcamos y tomemos una decisión respecto a Él. Por eso, cuán importante es que veamos que todo el valor está en Él. Entonces, no sé, es como cuando tú le hablas a alguien y te dice, yo tengo mi religión.
Y dices, bueno, sí, tienes tu religión. y pudieras decirle, y todo el mundo en México tiene una. ¿Y eso qué? Si no estás ligado, si no estás unido a la vid, ¿dónde está la gloria? Por eso Pablo decía, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Sí, por eso está la confusión en el mundo, porque mucha gente dice, no, es que, número uno, hay que portarse bien. Número dos, es que todos los dioses es el mismo. No es cierto. Claro. Si eso no lo dice aquí en la Biblia. Sí. O sea, y agarran... Sí, porque desconocen. Sí. Pero alguien que conoció y que ahora se está escudando con que no... Vamos a suponer que tú vas y le testificas a alguien. Sí. Y le quieres animar. Ah, mira que anímate. Y buscamos sus cadenas. Dice, pues tú ni sabes, Jaime. ¿Tú qué vas a decir? Mira, yo esto y... Entonces tú te quedas, ¿no? Pues... Y que eso aparentemente, el hecho de que tú no sepas lo que él sabe, sí, lo vives. Él lo sabe y no lo vive. Y que eso te descalifique, a él le hace creer que está más por encima de ti, más alto que tú, pero no se da cuenta que está pasando de un proceso de secarse a que se reúna con otros de la misma condición, y luego de ahí sigue esto, y luego de ahí sigue esto, hasta que... Y vas a encontrar siempre esa y antes de esa se cierra un proceso, se cierra un ciclo. Lo que pasó en Amós capítulo 5 es, ya todo el pueblo se apartó, ok, ¿qué creen que sigue? La Virgen se preserva. Gracias a que ese pueblo fiel, buscador, esa abuelita, ese tío, ese hermano que busca a Dios, está intercediendo, ok, pero ¿qué creen? Cayó. ¿Qué les queda? ¿Sabe? Volteen, no busquen en Gilgal, no busquen en Berseba, no busquen aquí. ¿Qué les queda? ¿Saben qué les queda? Búsquenme y van a vivir. Búsquenme y vean la gloria de Dios. Es promesa por parte de Dios. Al momento que lo estamos buscando, es promesa por parte de Dios. Dice nuestra hermana Verónica, había escuchado varias predicaciones de los pámpanos que no permanecen en la vid, pero hasta hoy escuché más claro lo que pasa si no permanecemos. Gracias a Dios, mi hermana Verónica. Saludos. Es que miren, el valor del pámpano, el pámpano es el portador del fruto. El pámpano es el que lleva las uvas. Si el pámpano está pegado a la vid, esa savia, esa vid, esa sangre de la planta, vamos a decirlo así. Sí, así es. ¿Cómo se le llama? Que lo tomas en los jugos verdes, se me fue la palabra. Ya también se me olvidó a mí, pero bueno, sí entendemos ahí la sábila. No, la savia es otra, la sábila y la savia. Está bien. Pero esa sangre de la planta, esa sangre del árbol, está irrigando al pámpano, es extremo. La clorofila, gracias. Que dicen que es la sangre de las... ¿Dónde está el oxígeno? Y se genera, total. Ahí está la vida. Pero si ese pámpano no permanece, no se ha secado. No es, hermano, se perdió. No. Esperemos en Dios que vuelva. Esperemos en Dios que se vuelva a unir al árbol, porque esa es su vida. Yo por eso digo, cuando alguien se aparte, ya tiene años que... Yo nomás espero que no se seque, porque al secarse va a empezar a juntarse con otros secos, lo cual solamente va a complicar, porque de ahí hay todo un proceso. Dios es paciente. Dios es paciente. Si ves, vuelvo a insistir, capítulo 37 de Ezequiel, los huesos estaban secos y estaban todos reunidos, pero Dios intervino antes de... Dios intervino, porque lo que seguía de ahí, ya sabemos. Y esto, y aquello, dice, será echado fuera con pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y en el fuego y arden. Se acabó. Ahí ese es el punto final. De ahí ya nadie saca, ¿verdad? Por eso para mí, yo digo, siempre hay esperanza para una persona. No, es que me aparté, pues todavía, mire, que yo hice, todavía tienes conciencia del Señor. Todavía, sí, a veces siento deseo. El Señor te sigue buscando. Ese deseo que sientes no es tuyo. No, es del Señor. Amén, así es. Ese arrepentimiento, según Romanos, el arrepentimiento no es nuestra obra. No. O ignoras que su paciencia y benignidad te guían al arrepentimiento. Claro, sí, así es la paciencia y la benignidad de Dios que nos guían a volver a Él, porque Él está diciendo, búscame y vas a vivir. Claro.
Porque Él no quiere que nadie se pierda. Cuando Él nos buscó primero. Él nos buscó primero, claro. Responde. Y ahora dice, ya sabes cuál es la clave. Yo ya te encontré. Ya estuvimos juntos, ya caminamos juntos, ya estuviste pegado al árbol, ya has probado la benignidad. Así es. Búscame. Ya sabes cuál es la clave. Sí. Ahora, en muchas ocasiones no es que la gente no lo sepa, sino que no, aunque Dios lo trae a su mente, a su corazón, a veces llegas tú y le dices, Dios está buscando, y tú dices, no, sí, tienes razón, Dios me ha estado hablando. Oye, me pasó a mí. Es la segunda vez que me dicen, la tercera vez que me dicen, voy a buscar a Dios. Amén. Me pasó a mí que estaba comprando, creo que te lo platiqué, unos tenis en Estados Unidos. Sí. Y estaba el muchacho, oiga, no, mire, llévese estos tenis, señor, con estos no les va a doler las rodillas. Y total, es un testimonio. Y total, yo sin conocer al muchacho, ¿verdad? Iba con mi esposa, en fin, iba con mi prima, hermana. Y entonces, ya me dio los zapatos, los tenis, estos, camine. ¿Qué camino? Sí, camine por toda la tienda, le van a gustar. Bueno, con esa confianza. Bueno, total, güey. Ya estaban cerrando la tienda. Y total, le dije, ¿sabes qué? Si me los llevo. Ya era de los últimos. Ya habían dicho, ya pasen en la caja a pagar. Y entonces ya me dio los zapatos. Dije, me los voy a llevar puestos. Están bien padre. Y ya se estaba yendo el muchacho. Y a mí el Señor me llamó. ¿Te habló? Y le dije, oye, gracias, pero hay una cosa que quiero decirte, que Dios te ama, Jesucristo te ama. No, el muchacho, haz de cuenta que fue una sacudida para él. Hermoso. Hermoso, sí. Dijo, Señor, yo soy cristiano, pero me había separado por la muerte de mi padre, porque mi Cristo no me había escuchado, pero yo entiendo que Él tiene otras maneras de ver las cosas, tiene otros propósitos. Pero yo me levanté hoy y le dije, Señor, el día de hoy, si tú quieres que yo vuelva, que alguien me diga que tú me amas. Él me dijo, ahorita ya me voy a mi casa, vivo solo, me voy a ir a cenar. Usted ahorita me acaba de decir lo que yo estaba esperando. Me acaba de responder. Bueno, antes de la salida del trabajo. Así es. Entonces lo que voy, de repente el Señor, sí, te contesta de esa manera tan directa, pero si no, yo estoy seguro que dentro de ti te está hablando. Claro. Y está diciendo, voltea a verme a mí. Yo soy el que soy. Entonces, hermanas, hermanos, no podemos claudicar. No. Está todo en juego, toda una eternidad. Y nosotros tenemos que estar pegados ahora sí a la vid. Amén. Amén. Cristo Jesús sigue. Por eso dice Cristo en ustedes. Amén. Ahí está la savia. Ahí está la vida. No se aparte de eso. Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Estaba viendo también, hablando de la vida, que es la sangre para nosotros. Sí. Sabemos nosotros que está esto ya científicamente comprobado. El 10-5-6-5, que se repite en todo el ADN de toda la humanidad. Ese número 10-5-6-5, que lo llevan al no es alfabeto, es el alefato hebreo, que significa Jehová, que viene el nombre Yod, de Dios. El nombre del tetragrama de Dios, ¿verdad? Amén, así es. Ese nombre, entonces está la firma ahí de está, Dios en su creación. Dios, así es. Entonces nosotros tenemos que responderle a Cristo, que Él es la vida espiritual en nosotros, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que ser valientes, a ser callado y salir adelante, ¿verdad? Para poder darle el evangelio, ¿verdad? A los que amamos y a los que no conocemos también. Amén. Bueno, pues mire, ya nos excedimos, nos extendimos un poquito en tiempo, pero damos gracias al Señor. Sí. Que es bueno. Amén. Medite la palabra, qué bueno que está aquí. Insístale a la gente a buscar a Dios. La palabra del Señor dice, búscalo mientras puede ser hallado. Es un aliciente para todos nosotros saber que hay un Dios que dice, búscame y vas a vivir. Amén. Y aquellos que ya estamos en Él, llénese de la vida de Dios, para que la comparta y vea la gloria de Dios en todo su andar. Saludos a mi cuñada Lorena, que me está viendo. Saludos también, para Lorena, y al compadre Mark. Saludos a todos ellos, gracias. Hasta la próxima, agradecemos mucho, gracias Ricardo. Estamos aquí con el favor de Dios el día de mañana, si el Señor nos lo permite. Hasta la próxima.